¿Qué tal amigos? Qué alegría podernos encontrar este viernes 12 de junio en la Casa de Retiros Espirituales Monte María para celebrar el gran viernes del Sagrado Corazón de Jesús. He visto en los que somos fieles, devotos del misterio y del don del amor de Cristo, tantas bendiciones en nuestra vida, salud que se ha recuperado después de largas enfermedades, deudas que parecían impagables y se han podido cancelar, matrimonios que ya estaban aparentemente condenados al divorcio y han logrado superar esa dificultad conyugal, situaciones emocionales de depresión donde se ha salido adelante y un sinfín de bendiciones donde reconocemos que pasa el amor de Cristo por nuestra vida. Hoy te invito para que escribas vía WhatsApp a los teléfonos que aparecen en pantalla y pidas toda la información en este encuentro que incluirá transporte desde una estación del metro de Medellín hasta la Casa de Retiros Monte María, refrigerio en la mañana, almuerzo, refrigerio en la tarde y un regalo sorpresa que queremos compartir con todos y que creo que les va a gustar mucho. Viernes 12 de junio, gran jornada de oración, reparación, agradecimiento, donde habrá adoración eucarística, meditación y la gran celebración de la Eucaristía para honrar a quien es patrono de Colombia. 12 de junio, Casa de Encuentros Monte María, jornada de oración, adoración y reparación, pidiendo el corazón de Jesús por Colombia, por nuestras familias, por todos nosotros. Los esperamos. ¿Qué tal amigos? En este miércoles 10 de junio seguimos orando al corazón de Jesús por nuestro país, a quien está consagrado desde comienzos del siglo XX en nuestra nación Colombia, y pedimos para que haya un buen proceso electoral en segunda vuelta este próximo 21 de junio, y para que la democracia triunfe y la sabiduría se imponga en todos nosotros que somos los votantes, los electores. Hoy en Palabra de Vida la primera lectura nos presenta en el libro de los Reyes al profeta Elías contendiendo, enfrentando 450 falsos profetas de Baal, que aunque eran ruidosos, aunque querían vociferar, nunca fueron escuchados por Dios en ese desafío de un sacrificio ritual de un animal, y por el contrario, el profeta Elías alcanzó la bendición de Dios, ser escuchado por él y descender del cielo el fuego divino que llevará a corroborar el Dios verdadero está con Elías. Hoy reconocemos que muchos hombres que tienen sabiduría en su corazón a veces no son escuchados por el mundo, pero eso le pasó también en su momento al profeta Elías, que enfrentó una mayoría que aunque estadística estaba equivocada. Hoy sostengamos la verdad de la fe, la verdad de Dios en nuestra vida, más allá de números estadísticos, de opositores o contradictores en la cultura secular de nuestro tiempo. Y muy a propósito de eso, Jesús, en línea con la primera lectura, nos invita a reconocer que la ley de Dios es sabia, universal, perfecta y aplicable a todos los hombres para darnos plenitud de vida. No es una moda, no es un capricho, y nos invita a obedecer dócilmente esa ley divina hasta la última tilde o coma de la letra de la ley, la más pequeña de todas ellas, bajo una promesa: si obedecemos la ley de Dios, seremos grandes en el reino de los cielos, y si por el contrario nos pasamos por la faja, permítame la expresión, la ley de Dios, no seremos reconocidos en el reino de los cielos. Muy bienvenidos a este Palabra de Vida, sabiduría para cada uno de nosotros.
Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 39. En aquellos días el rey Ahab envió mensajeros a todo Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías se acercó al pueblo y le dijo: ¿Hasta cuándo van a andar indecisos? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo, y si lo es Baal, sigan a Baal. Pero el pueblo no supo qué responderle. Entonces Elías les dijo: Soy el único sobreviviente de los profetas del Señor. En cambio, los profetas de Baal son 450. Que nos den 2 novillos, que ellos escojan uno, que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Ustedes invocarán a su Dios y yo invocaré al Señor. Y el Dios que responda enviando fuego, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo respondió: Está bien. Elías dijo entonces a los profetas de Baal: Escojan un novillo y comiencen ustedes primero, pues son más numerosos. Invoquen a su Dios, pero sin prender fuego. Ellos tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no se oyó ninguna respuesta, y ellos seguían danzando y brincando junto al altar que habían hecho. Llegó el mediodía. Elías comenzó a reírse de ellos, diciéndoles: Griten más fuerte, porque a lo mejor Baal, su Dios, está muy entretenido conversando, o tiene algún negocio, o está de viaje. A lo mejor está dormido, y así lo despiertan. Ellos gritaron más fuerte y empezaron a sangrarse, según su costumbre, con cuchillos y punzones, hasta que la sangre les chorreaba por todo el cuerpo. Cuando pasó el mediodía se pusieron en trance hasta la hora de la ofrenda, pero no se escuchó respuesta alguna, ni hubo nadie que atendiera sus ruegos. Entonces Elías le dijo al pueblo: Acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Preparó el altar del Señor que había sido demolido. Tomó 12 piedras según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dicho: Tú te llamarás Israel. Con las piedras levantó un altar en honor del Señor e hizo alrededor del altar una zanja del ancho de un surco. Acomodó la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Después dijo: Llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y lo hicieron así. Volvió a decirles: Háganlo otra vez, y lo repitieron. De nuevo les dijo: Háganlo por tercera vez, y así lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja por completo. A la hora de la ofrenda se acercó el profeta Elías y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu servidor, y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, para que todo este pueblo sepa que tú, Señor, eres el Dios verdadero, que puede cambiar los corazones. Entonces bajó el fuego del Señor y consumió la víctima destinada al holocausto y la leña, y secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo tuvo miedo, y postrándose en tierra dijo: El Señor es el Dios verdadero, el Señor es el Dios verdadero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 16. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Los ídolos abundan y tras ellos se van todos corriendo.
mas yo no he de ofrecerles sacrificios, jamás invocaré sus nombres. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, versículos 20 y siguientes, nos muestra el famosísimo desafío del Monte Carmelo, que narra un curioso y anecdótico enfrentamiento del gran profeta del Antiguo Testamento, Elías, contra 450 falsos profetas del dios pagano, del dios cananeo Baal, dios de la fertilidad, dios de la lluvia. Elías de alguna manera reta al pueblo a dejar la indecisión entre escoger entre el Dios de Israel, el Dios de los antepasados, o escoger entre un falso Dios Baal, y buscando mostrar y demostrar la supremacía y el poder superior del Dios de Israel, propone una prueba de fuego para demostrar quién es el verdadero Dios. En este juego de poder divino, ambas partes, tanto los profetas falsos del dios Baal como el profeta Elías, deben preparar un novillo sobre un altar y leña, pero sin encender el fuego. Ambos deben de invocar a Dios y esperar que del cielo venga la respuesta divina. Nos dice el texto de la primera lectura que los profetas paganos del dios Baal clamaron a Dios desde la mañana temprano hasta el mediodía, danzando y aun cortándose con espadas la piel para sangrar y de alguna manera atraer la atención divina. Sin embargo, Elías, que los observa con detenimiento, se burla de ellos y sugiere que su Dios, el dios Baal, estará dormido o distraído y que de ellos deben de gritar, de clamar más fuerte. Varias horas de oración supuesta de los falsos profetas y al final simplemente el silencio del dios Baal. Pero llegada la tarde, el final de ese día, Elías reconstruye el altar con 12 piedras que nos recuerdan las 12 tribus de Israel, hace cavar una gran zanja alrededor, coloca la ofrenda del animal sacrificial para descartar cualquier truco y ordena empapar todo el altar, la leña y el sacrificio con agua, y lo hace así por 3 veces hasta llenar la zanja de agua para mostrar y demostrar que no se trata de ninguna trampa o truco. Y en el momento de ofrecer el sacrificio, Elías ora con intensidad, sinceridad y profunda confianza para que el Dios verdadero, el Dios del pueblo elegido, se manifieste
Y acontece que inmediatamente desciende fuego del cielo que consume no solo el animal del holocausto, del sacrificio y la leña, sino también las piedras, el polvo, e incluso seca todo el agua de la zanja. Y al ver esto, el pueblo que se debatía entre cuál Dios acatar, reconoce rostro en tierra, esto es, postrándose, que el Dios y el Señor del profeta Elías es el verdadero Dios y Señor para todos. Hoy, cuando nos debatimos en medio de idolatrías entre los dioses de esta tierra, el dinero por excelencia, el poder, y vemos como el poder saca lo peor del ser humano cuando está en el poder, quiere atornillarse en él y no dejarlo, y lo vemos en procesos electorales en distintos países, cuando vemos también el Dios del conocer, endiosamos la inteligencia artificial o pensamos que con el conocimiento racional e intelectivo que poseemos no necesitamos de nadie más. Esta primera lectura, por demás magnífica, nos muestra cómo el poder del verdadero Dios acompaña y se manifiesta en momentos de prueba. Con razón decimos en el salmo litúrgico de este día: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Y dirá el salmista: yo digo al Señor, tú eres mi Dios. Se multiplican las desgracias de quienes van tras dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Pero pasemos al Evangelio de hoy, tomado del capítulo 5 de San Mateo, cuando nos muestra que el mandamiento del amor es la clave para interpretar y para vivir en plenitud esa nueva justicia, ese nuevo espíritu que el creyente en Cristo debe llevar a la perfección en su vida diaria. Aclarará Jesús que no se trata de abolir la ley. Cuando se habla de la ley se refiere al Pentateuco y al mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento, sino que vino a llevar a su madurez definitiva, a su plenitud, aquellas instituciones del viejo Israel, y esto solo se da por la ley del amor. Es que, como dice muy bien el Catecismo de la Iglesia Católica, solo el amor nos permite interiorizar todos los mandamientos de Dios, pasando de una obediencia exterior a una verdadera transformación del corazón. Y esta ley de Dios, que debe ser leída a través del espíritu de la caridad o del amor, se cumplirá en su perfección cuando hace una promesa: acabará primero el cosmos que conocemos, cielo y tierra, antes que deje de cumplirse la última letra, otras traducciones dicen la última jota o tilde de la ley. Y esto tiene un sentido profundo, porque la letra más pequeña del alfabeto hebreo, Yod, es un pequeño trazo ortográfico, y Jesús utiliza esta imagen hiperbólica o exagerada para enseñar que cada detalle de la voluntad de Dios tiene un valor sagrado y eterno y que lo debemos de cumplir. Al final nos hace una advertencia que no carece de valor, sino que tenemos que tomarnos en serio. Y se dirige tanto a los maestros de la ley, a los sacerdotes de hoy día, a los obispos, como a los fieles laicos. Cuando nosotros relajamos la exigencia de la ley de Dios o despreciamos los mandamientos divinos, por pequeños que estos parezcan, tendrá consecuencias directas sobre nuestra salvación, y por el contrario, cuando obedecemos con fidelidad y respetamos los preceptos de Dios, tendremos
una recompensa, alcanzaremos una grandeza que no imaginamos en la vida eterna. Señor, gracias por esta palabra, gracias por enseñarnos esta verdad absoluta. Ayúdanos a descubrir que en las leyes humanas que son cambiantes, que son a veces caprichosas, que son discutibles y relativas, no podemos encontrar un absoluto para nuestra vida, sino que por el contrario, en el cumplimiento a la ley perfecta, sabia, universal y eterna de Dios, encontramos un camino de sabiduría, un camino de felicidad, un camino de plenitud y de iluminación para tomar decisiones acertadas en la vida. Que el buen Dios te ilumine para obedecer y ser dócil a su palabra, y te bendigo en este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el canal Padre Carlos Yepes encontrarás un espacio profundo y cercano para alimentar tu vida espiritual en medio del mundo de hoy. El Evangelio, explicado con claridad para llevar la palabra de Dios a tu vida diaria. La Santa Misa, centro de nuestra fe, vivida con recogimiento y sentido espiritual. Oraciones de la mañana, de la tarde y de la noche, para comenzar, sostener y entregar el día en manos de Dios. Reflexiones de vida que iluminan tus decisiones, fortalecen la esperanza y dan sentido a lo que estás viviendo. Testimonios de vida hoy, donde Dios sigue actuando en medio de realidades concretas. Actualidad católica, leída a la luz del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia. Un canal para orar, reflexionar, crecer en la fe y no perder de vista a Dios en medio de la realidad cotidiana. Suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este mensaje con quienes buscan esperanza. Camina con la Iglesia, vive el Evangelio y deja que Dios transforme tu corazón.